De manera similar al intervalo de confianza para la diferencia de medias, tenemos el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. En este caso, nuestro parámetro es igual a sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado y nuestro estimador es S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado. Bajo el supuesto de poblaciones normales se utiliza la estadística F igual a sigma 2 al cuadrado por S1 al cuadrado sobre sigma 1 al cuadrado por S2 al cuadrado, que tiene una distribución F de Fisher con B1 igual a N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y B2 igual a N2 menos 1 grados de libertad en el denominador, y se parte de que la probabilidad de que S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado esté entre A y B es igual a 1 menos alfa. Además, la probabilidad de que la estadística F o sigma 2 al cuadrado por S1 al cuadrado sobre sigma 1 al cuadrado por S2 al cuadrado esté entre sigma 2 al cuadrado por A sobre sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado por B sobre sigma 1 al cuadrado es igual a 1 menos alfa. Además, tenemos que la probabilidad de que sigma 2 al cuadrado por S1 al cuadrado sobre sigma 1 al cuadrado por S2 al cuadrado esté entre F de B1, B2, 1 menos alfa medios y F de B1, B2, alfa medios es igual a 1 menos alfa. Tenemos nuestros parámetros sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado, nuestro estimador S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado. Ya tenemos nuestro estimador, nuestra probabilidad, y llegamos a que la probabilidad de que sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado esté entre S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado por 1 sobre F de B1, B2, alfa medios y S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado por F de B2, B1, alfa medios es igual a 1 menos alfa. Si S1 al cuadrado y S2 al cuadrado son las varianzas de muestras aleatorias independientes de tamaño N1 y N2 respectivamente, tomadas de poblaciones normales, entonces un intervalo de confianza del 1 menos alfa por 100% para sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado está dado por S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado todo por 1 sobre F de B1, B2, alfa medios, menor o igual a sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado, y eso menor o igual a S1 al cuadrado por sobre S2 al cuadrado por F de B2, B1, alfa medios, donde F de B1, B2, alfa medios es el valor F con B1 igual a N-1 grados de libertad en el numerador y B2 igual a N2 menos 1 grados de libertad en el denominador, que deja a la derecha un área de alfa medios. Y F de B2, B1, alfa medios es el valor de F con B2 igual a N2 menos 1 grados de libertad en el numerador y B1 igual a N1 menos 1 grados de libertad en el denominador, que deja a la derecha un área de alfa medios. Cuando se calcula el intervalo de confianza para sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado, se obtiene una expresión de la forma A menor o igual a sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado menor o igual a B. Y si A es mayor que 1 y B es mayor que 1, se puede asegurar con una confianza del 1 menos alfa por 100% que sigma 1 al cuadrado mayor que sigma 2 al cuadrado. Si A es menor que 1 y B es menor que 1, se puede asegurar con una confianza del
1 menos alfa por 100% que sigma 1 al cuadrado menor que sigma 2 al cuadrado. Si el 1 está dentro del intervalo, es decir, que es probable que sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado es igual a 1 o equivalente, sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 al cuadrado, las varianzas son estadísticamente iguales. Como ejemplo, tenemos una compañía fabrica propulsores para uso en motores de turbina. Para ello, una de las operaciones consiste en esmerillar el terminado de una superficie particular con una aleación de titanio. Pueden emplearse dos procesos de esmerilado y ambos producen partes que tienen la misma rigurosidad superficial promedio. Al ingeniero de una manufactura le gustaría seleccionar, no obstante, el proceso que tenga la menor variabilidad en la rigurosidad de la superficie, para lo cual toma una muestra de N1 igual a 12 partes del primer proceso que tiene una desviación estándar muestral de S1 igual a 5,1 micropulgadas. También toma una muestra aleatoria de N2 igual a 15 partes del segundo proceso, la cual tiene una desviación estándar muestral de S2 igual a 4,7 micropulgadas. Lo que el ingeniero busca, con otras palabras, es encontrar un intervalo de confianza del 90% para el cociente de las dos, sigma 1 al cuadrado mayor que sigma 2 al cuadrado. Suponga que las dos proporciones son independientes y que la rigurosidad de la superficie está distribuida normalmente. Solución. Para un intervalo de confianza del 90%, alfa igual a 0,1. Tiene una distribución F con B1 igual a 15 menos 1 grados de libertad en el numerador y B2 igual a 11 grados de libertad en el denominador. Por lo tanto, F de 0,05 con grados de libertad 14 y 11 es aproximadamente 2,74 y F de 0,05 con grados de libertad 11 y 14 es igual aproximadamente a 2,564. Entonces, el intervalo de confianza del 90% para sigma 1 al cuadrado entre sigma 2 al cuadrado es 5,1 al cuadrado sobre 4,7 al cuadrado por 1 sobre 2,564 menor o igual a sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado menor o igual a 5,1 al cuadrado sobre 4,7 al cuadrado por 2,74, donde reemplazando todo tenemos que 0,46 es menor o igual a 0 a sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado menor o igual a 3,23. Y en conclusión, puesto que el intervalo de confianza incluye a la unidad, o sea, al 1, no es posible afirmar que las desviaciones estándares de la rigurosidad de la superficie de los dos procesos sean diferentes con un grado de libertad del 90%. Por lo tanto, no tendría que escoger ninguna ni la otra porque pueden llegar a ser iguales. Así como tenemos el intervalo de confianza para diferencia de medias y el cociente de varianza, tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. En este caso, si P1 gorro y P2 gorro son las proporciones de éxito de muestras aleatorias de tamaño N1 y N2 respectivamente, y Q1 gorro es igual a 1 menos P1 gorro y Q2 gorro es igual a 1 menos P2 gorros, un intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100% para P1 menos P2 está dado por P1 gorro menos P2 gorro menos Z de alfa medio por raíz cuadrada de P1 gorro por Q gorro, 1 gorro, sobre N1 más P2 gorro por Q2 gorro sobre N2 menor o igual a P1 menos P2 menor o igual a P1 gorro menos P2 gorro más Z de alfa medios por raíz cuadrada de P1 gorro por Q1 gorro sobre N1 más P2 gorro por Q2 gorro sobre N2. Siempre que N1 por P1 gorro sea mayor o igual a 5, N1 por Q1 gorro sea mayor o igual a 5,
N2 por P2 gorro sea mayor o igual a 5 y N2 por Q2 gorro sea mayor o igual a 5, donde Z de alfa medios es el valor de Z que deja a la derecha un área de alfa medios. Cuando se calcula el intervalo de confianza para P1 menos P2 se obtiene una expresión de la forma A menor o igual a P1 menos P2 menor o igual a B. Si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, se puede asegurar con una confianza del 1 menos alfa por 100% que P1 es mayor que P2. Si A es menor a 0 y B es menor a 0, se puede asegurar con una confianza del 1 menos alfa por 100% que P1 es menor a P2. Si A y B tienen signos diferentes, el 0 está dentro del intervalo, es decir, que es probable que P1 menos P2 es igual a 0 o equivalente, P1 es igual a P2. Las proporciones son estadísticamente iguales. También es posible a partir del intervalo de confianza determinar si existe una diferencia específica entre P1 y P2. Como ejemplo tenemos, se extrajeron dos muestras aleatorias independientes de estudiantes universitarios de estadística con base en el sexo. De 120 hombres, 107 esperaban disfrutar un trabajo de tiempo completo en un máximo de 6 años. En tanto que de 141 mujeres encuestadas, 73 tenían esta esperanza. Hay un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones poblacionales. Para la solución tenemos como los datos que N1 es igual a 120, P1 gorro es igual a 107 sobre 120, que es igual a 0.892, N2 que es igual a 141, que es la población de mujeres, y P2 gorro es igual a 73 sobre 141, que son la proporción de mujeres que quieren tener un trabajo estable en 6 años, es igual a 0.518. Debido a que N1 por P1 gorro es mayor o igual que 5, N1 por Q1 gorro es mayor o igual que 5, N2 por P2 gorro es mayor o igual que 5 y N2 por Q2 gorro es mayor o igual que 5, y ya que Z de alfa medio es igual a Z de 0.025 igual a 1.96, entonces un intervalo de confianza para la diferencia entre las poblaciones poblacionales P1 gorro menos P2 gorro es P1 gorro menos P2 gorro menos Z de alfa medios por raíz de P1 gorro por Q1 gorro sobre N1 más P2 gorro por Q2 gorro sobre N2 menor o igual a P1 menos P2 menor o igual a P1 gorro menos P2 gorro más Z de alfa medios por raíz de P1 gorro por Q1 gorro sobre N1 más P2 gorro por Q2 gorro sobre N2. Reemplazando, tenemos que 0.275 menor o igual a P1 menos P2 menor o igual a 0.473. Como el 0 no se encuentra en este intervalo, podemos afirmar con una confianza del 95% que la proporción de hombres que esperan trabajar a tiempo completo en un máximo de 6 años es mayor que la de las mujeres.